sediento de ti, traigo hacia ti, porque perdí, Trae, Señor, nuestros corazones, como expresó tu palabra. Atráenos y en pos de ti correremos, Señor. Atráenos para correr a tus brazos, atráenos para correr a tu presencia, Señor. El deseo de correr a ti, Señor, no es por cuántas cosas nos da, sino que el anhelo de nuestro corazón seas tú. Porque ciertamente todas las cosas son pasajeras y efímeras, y un día dejarán de ser, como expresó Pedro, que un día los elementos ardientes serán deshechos, y vendrán nuevos cielos y nueva tierra, y que los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora vemos, un día ya no la veremos más, porque habrá una nueva creación hecha por tu mano, Señor. Porque el único que permanece eternamente y para siempre eres tú. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras, que son eternas, no dejarán de ser, permanecerán, Señor. Han permanecido, Dios. Había un mundo cambiante, un mundo, Señor amado, que se ha modernizado en muchos aspectos, pero tu palabra no ha dejado de ser, sigue tan vigente, Señor, y sigue siendo la verdad más palpable y más real de todo el universo. Permítenos vivir, Señor, para ti, y permítenos, Señor amado, ser conscientes de tu propósito para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta noche por bendecirnos, por permitirnos la gracia de honrarte, Señor, de tomar de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, y con gratitud traer delante de ti para presentar con acción de gracias, reconociendo, Señor amado, que todo lo que tenemos, Señor, ha sido tu mano la que ha provisto, Señor. Solo somos administradores, porque tú eres el dueño de todas las cosas, como dice tu palabra. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor. Todo te pertenece, danos sabiduría, Señor, para hacer tu propósito, para cumplir tu voluntad, para hacer las cosas que son agradables delante de ti, Señor. Danos ese corazón, Señor, que te aprenda a temer cada día, que aprenda a temer tu nombre, que aprenda a reverenciarte, que aprenda, Señor amado, a conocer, y que aprenda, Señor, a estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Dios omnipotente. Te damos gracias por cada vida, Señor, preciosa, los que hemos podido reunirnos esta noche, de los que no están, Señor. Oramos por cada uno, vamos a esperar a todos y cada uno, cada día en ti, Señor. Esperarte cada día en ti, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Permítenos esta noche acercarnos a tu palabra una vez más, Señor, y seguir aprendiendo, Señor, de cuál es tu deseo para nuestro corazón y cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón, en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué bueno verles en esta hermosa noche que el Señor, por su gracia, nos permite continuar perseverando en el anhelo
de que la vida de Dios sea instalada en cada uno de nosotros. Si vamos por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 5. Continuamos estudiando estas palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón para darnos dirección acerca de qué es la iglesia, según el deseo del corazón de Dios. No la iglesia pensada por el ser humano, no la iglesia como se ve hoy en día, que no es un conjunto de celebraciones vacías de un apasionamiento por Dios, sino que podamos entender cuál es el propósito para cada uno de nosotros que somos la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, aquellos que la vida del Señor ha llegado a sus corazones, aquellos sobre los cuales Dios ha extendido sus cuerdas de amor y les ha hecho nacer con un propósito, que vivamos para Él, que todo lo que éramos antes quede atrás y todas las razones que teníamos para vivir queden atrás, porque ahora nuestra razón de vivir es Él. Dice segunda de Corintios capítulo número 8 en el versículo número 5, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Entonces hemos venido mirando aspectos como el que veíamos el miércoles anterior, acerca de que esto es una consagración total al Señor, una dedicación primeramente a Dios, porque es que de Dios es de quien depende absolutamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entrar, nuestro salir, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Nosotros decimos de ser dependientes de Dios, pero no somos tan conscientes en cuánto es la medida de la dependencia que tenemos del Señor. Pero Dios ha venido ensanchando nuestro corazón, y por eso se hace tan necesario que vayamos a esa relación íntima con Dios, para que sea Dios el que nos va enseñando, porque si no podemos terminar es en una lista interminable de mandamientos dadas por los hombres que no producen absolutamente nada de vida en nuestro corazón. El Señor dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? No se quedan ahí solamente en un argumento, en una doctrina, en un tipo de enseñanza, porque podemos quedarnos ahí solamente. Y la Escritura dice, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. No nos sirve solamente tener un concepto. Necesitamos clamar a Dios, es que Él imparta de su vida sobre cada uno de nosotros. Hemos visto que primeramente la iglesia se entregaba ¿a quién? Al Señor, y esto correspondía a todo su estilo de vida. De ahí partía toda la vida de la iglesia, de su entrega al Señor, porque hoy podemos ver que muchos sirven en la iglesia, pero aún no se han entregado al Señor. Entonces el orden está cambiado, y lo que no procede de lo establecido por Dios necesariamente trae muerte, aunque parezca bonito, aunque parezca correcto, aunque parezca estarse haciendo de la forma idónea, porque lo que trae vida es lo que procede del Señor. Por eso es tan necesario que nosotros nos acerquemos a Dios y le digamos al Señor que nos muestre cuál es el deseo de su corazón, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su anhelo para cada uno de nosotros. Y veíamos que esta entrega primeramente al Señor era una entrega voluntaria, y que el hecho de que fuera voluntaria no significaba que se hiciera de cualquier manera, que Dios no nos iba a obligar, pero había algo que sí nos iba llevando
aún sin salida en el Señor, pero el mejor sin salida que puede acontecer en nuestras vidas. Porque leíamos cómo el amor de Cristo nos constriñe, o sea, cómo es el amor de Cristo el que nos conduce a esa entrega total. Y veíamos un ejemplo, que si hay personas que han ido a pagar servicio porque les tocó, pero hay otros que se ofrecieron para pagar servicio, ¿cierto? Los que se ofrecieron, ¿cierto? El hecho de haberse ofrecido no significaba que entonces allá se levantaban a la hora que querían, no significaba que allá eran un tipo de soldados diferentes, no. El hecho de ofrecerse significaba que había algo que en su corazón los apasionaba y que hacía diferente. Muchos se levantaban con la diana porque era una obligación y si no tenía un castigo, pero otros se levantaban con la diana porque era una pasión en su corazón. Y lo que Dios desea es mover una iglesia que tenga pasión dentro de su corazón por el Señor. Y veíamos que lo que fue llevando a una entrega total a un hombre como el apóstol Pedro fue el amor del Señor. Como frente a una pesca sobrenatural que hay, la expresión de Pedro fue: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero el Señor en ese instante lo que hace es acercar aún mucho más a Pedro, porque le dice: Pedro, desde hoy serás pescador ¿de qué? De hombres. El Señor empieza a mostrarle una aceptación a Pedro y a mostrar un amor increíble hacia Pedro, porque ese amor fue el que fue apoderándose del corazón de Pedro para llevarlo a esa entrega tal que al final de sus días, cuando fue a ser muerto, no aceptó ser muerto como el Señor Jesús, porque no era digno de morir igual a su maestro, no era digno de esa manera. Y así el Señor lo fue llevando, y veíamos espacios de cómo el Señor le advirtió en un trato que estaba haciendo con su corazón de que Pedro le negaría, y Pedro pensaba que eso no podría acontecer hasta que cantó el gallo y se halló negando al Señor. Pero vimos un pasaje tan hermoso que el Señor, aún en la negación de Pedro, estaba ahí junto a Pedro, porque cuando Pedro negó por tercera vez al Señor y cantó el gallo y levantó su mirada, se encontró con la mirada de el Señor, esa mirada hermosa de Dios, que le hizo saber a Pedro que no había nada que Pedro hiciera para que él lo dejara de amar. Pedro se enfrentó a una situación muy complicada en su corazón para poder aceptar esto, pero eso permeó su corazón y el Señor siguió afirmándolo en ese amor. Por eso en la resurrección el Señor, cuando envía que le avisen a todos que Él ha resucitado, también manda a decir que por favor le digan específicamente a quién: a Pedro. ¿Por qué le quiere hacer saber a Pedro? Porque el Señor extienda y extienda sus cuerdas de amor sobre la vida de un hombre y atrapando su corazón. Y ese corazón quedó tan atrapado por el Señor que aún frente a las amenazas que veíamos que se levantaban sobre los discípulos cuando estaban anunciando el Evangelio del Señor, Pedro, dirigiendo, decía: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros no podemos dejar de anunciar y de hablar las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. O sea, cómo ese amor había atrapado de una manera profunda sus corazones y había atrapado de una forma profunda sus vidas. La gente cree en el mundo, y aparece un engaño, de que esa consagración primeramente al Señor la gente considera que es como un acto de ignorancia, y muchos creen que son como los bruticos los que se entregan al Señor. A veces la gente del mundo lo expresa así, o sea, como que usted no tenía en qué más esconderse y se refugió en el Señor, porque el mundo no puede entender que la decisión más inteligente que un ser humano puede tener es entregarse al Señor.
Lo más inteligente que un ser humano puede hacer es dedicar su vida entera al Señor. Acompáñenme allí por favor a Job, capítulo número 28. Job, en el capítulo número 28, en el versículo número 12 en adelante. Vamos a mirar allí cómo estas porciones de la Escritura expresan donde hallamos la sabiduría y cuál es una sabiduría máxima, ¿cierto? Para nuestro corazón, para nuestra vida, en torno a ese entregarnos primeramente al Señor, primeramente a Dios. Hay veces que aún las personas que no están buscando al Señor jamás podrán entender la entrega que nuestro corazón va teniendo hacia el Señor. A tal punto que muchas veces nos encontramos a familiares nuestros que pueden considerar que se embobaron en la forma en que nos miran buscar al Señor y nos pueden considerar así. Pero es que no pueden entender, ¿cierto?, la sabiduría que Dios ha derramado en el corazón para poder buscarle a Él de esa manera y de esa forma. Miren lo que dice el 28:12, el 28:12 dice: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Cierto? No, al mundo lo asombra la gente que tiene mucho conocimiento en muchas áreas, pero a veces el mucho conocimiento se convierte en un estorbo para el corazón, porque muchas veces la gente, entre más sabe de cosas, ¿cierto?, más quiere encontrarle explicación a muchas cosas que solamente pueden ser aceptadas por fe y solamente pueden ser entendidas poniendo la confianza en el Señor. Y dice acá en el versículo número 13: no conoce su valor el hombre. Pero estamos hablando de la inteligencia y de la sabiduría desde la perspectiva del Señor. No lo olvide, no desde la perspectiva de quién, del hombre, ¿cierto? No olvide que a veces el hombre, el ser humano, califica al que es deshonesto, lo calificas como de inteligente, ¿cierto? En su misma ignorancia, ¿cierto? ¿A quién llaman a las personas avispados? Al que tiene la capacidad de tumbar al otro. A ese es el que consideran que es muy inteligente, y no, ese es antes más deshonesto de lo normal, más deshonesto. En esos días pasó algo muy especial en uno de los hoteles que me llamó mucho la atención, ¿sí? Me llamó mucho la atención, porque aconteció en un cuadre de una de las niñas de la caja, que apareció un billete falso, ¿cierto? Entonces, por ende, la que maneja la caja debía de cancelar el billete falso. El asunto es que de pronto apareció ella no sabía realmente quién le dio el billete, ¿cierto? En el mover que tuvo la caja. El asunto es que aparece allí el dueño del billete, y había sido un hombre que en una cuenta había entregado un dinero, ¿sí? Pero él aparece a decir que está muy apenado, porque él tenía un billete falso que le habían pagado y lo tenía destinado para rasgarlo y botarlo, pero que por error había pagado la cuenta. Entonces, que él venía a que le devolvieran su billete falso y a cambiarlo por uno original. Y uno por dentro piensa: venga, ¿y este qué tiene en su corazón? ¿Cierto? Porque lo habitual, ¿cierto?, del ser humano es: bendito sea Dios que me libre de ese billete falso, ¿cierto? Porque muchas veces en la inteligencia del ser humano está pensando en sacar ventaja, pero no en la del Señor, que en la que viene del Señor nos lleva muchas veces a perder, pero para ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo:
y todo lo tengo por basura. O sea, estuvo dispuesto a perder, pero tenía un propósito con ese perder: ganar a Cristo en su corazón. Entonces me llamaba mucho la atención eso, porque cuántas veces en cosas tan simples nosotros pudiéramos ser honestos delante del Señor. Tiene que haber algo de mucho peso en el corazón como para uno actuar de esa manera. Dice acá, no conoce, el verso 13, su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Recuerde que estaba preguntando es dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, o sea que no se puede comprar, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. Están colocando como las cosas más valiosas comparadas con la decisión más inteligente que puede tener el ser humano. Y ya el Señor está diciendo, ninguna de las cosas más valiosas se compara al valor de esa decisión inteligente de que nuestra entrega sea primeramente ¿a quién? Al Señor. Dice el verso 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Qué hermoso, ¿cierto? El temor del Señor es la decisión más inteligente, más sabia, la mejor decisión que un ser humano pueda tomar dentro de su vida y dentro de su corazón. Pero ¿dónde vamos encontrando todo esto? Cuando entendemos que la iglesia fue escogida para entregarse primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor. Primeramente a buscar su rostro, primeramente a buscar su presencia. Cuando miramos esa decisión tan inteligente, entonces tenemos que mirar cómo funciona o cómo desea Dios expresarla. Porque uno no encuentra que la Biblia narra de muchos hombres, no encuentra esto en la palabra, de que se hubieran entregado en una porción a Dios y en otra porción al resto de las cosas, porque no es posible. O sea, eso es un corazón dividido. ¿Cuántas veces hay mensajes en la palabra? Uno de ellos en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías, mirando al pueblo, le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Dividido. No era un corazón enteramente, querían por un lado de Dios, pero por otro lado tenían otra cantidad de cosas. Entregarnos primeramente al Señor significa que todo mi corazón le pertenece ¿a quién? Le pertenece al Señor. ¿Absolutamente qué? Absolutamente todo le pertenece al Señor. La entrega de todo este pueblo era
absolutamente de todo en ellos, de todo en sus corazones. Marcos, en el capítulo número 12, en el versículo número 30. Marcos, capítulo número 12. Versículo número 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda y con todas tus fuerzas. ¿Qué le dejó el Señor para dedicar a otras cosas? Absolutamente todo es para quién. Absolutamente todo es para Él. Absolutamente, cuando vemos esta expresión que encontramos aquí, desde el punto de vista de el Señor, esto se trata mucho más que de buenas acciones, se trata de una relación muy profunda con el Señor, de una relación muy profunda con Dios. Algunas veces hemos compartido que hay matrimonios que, aunque viven juntos, su relación se acabó y viven en la misma casa y comparten, ¿cierto? Hay personas que a los ojos de los vecinos, de los familiares y de los amigos son un bonito hogar a los ojos de los demás, pero al interior muchas veces dentro de esa pareja ya no hay absolutamente nada que los una, ¿cierto? Pero los dos se acostumbraron a seguir dando la imagen de que tienen un buen hogar, de que tienen un buen matrimonio, de que tienen una buena familia, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué clase de vida es esa? Donde queremos mostrar lo que realmente no hay, lo que realmente no está pasando, lo que realmente nos está moviendo dentro del corazón. Y ese no es el deseo de Dios para la iglesia. El deseo de Dios no es que venga un pueblo que se pueda reunir y que ese pueblo que se reúne aparenta tener una relación con Dios para que los demás tengan una buena opinión de quién, una buena opinión de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro principal anhelo de ser es presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que usan bien la palabra de quién, la palabra del Señor. Que la aprobación de los seres humanos sea consecuencia de esa aprobación de quién, del Señor, para que no sea una hipocresía dentro de nuestras vidas y una falsedad dentro de nuestros corazones, porque ciertamente nosotros nos vamos viendo muy inclinados muchas veces dentro de la iglesia al vivir en hipocresía más que al vivir en arrepentimiento, ¿cierto? Porque uno muchas veces, ¿qué le dice a una persona cuando la ve obrando mal? Uno le dice, no hable así que se ve muy feo, no se exprese así, ¿cierto? Pero uno quiere que la persona cambie de hablar, entonces la persona dice, no voy a hablar así tan maluco, empieza a hablar de otra manera, pero ¿en qué estado sigue su corazón? En el mismo, ¿sí o no? Una de las cosas que uno va haciendo es que los niños aprenden a ser muy sinceros, ¿cierto? Pero muchas veces los adultos queremos apagar la sinceridad que hay en quién, con los niños. Estos días nos habíamos reunido con el pastor Yamil y de pronto viene Salomé y se arrima al lado mío para decirme un secreto, y el secreto era, pastor, tengo hambre. ¿Sí o no? Y cualquiera de nosotros dice, no, pero es que porque no le da pena, o sea, que pidan la casa, pero ¿cómo va, cierto? Entonces, ¿qué haría normalmente uno como padre? No haga eso, ¿cierto? O sea, aparente que no tiene hambre y aguántese hasta la casa,
¿cierto? Pero ella viene con su sinceridad porque hay algo dentro de quién, dentro de su corazón. ¿Y cuánto nosotros necesitamos ir cambiando tantas cosas? Porque a veces la iglesia nos volvemos aparentes y nos volvemos muy aparentes porque es que si se desnuda lo que yo soy, pues no concuerda con ser cristiano. Pero es que es mejor que se desnude lo que yo soy para caer de rodillas delante del Señor y no seguir aparentando y creyendo que sí tengo una vida correcta cuando el Señor un día tenga que decirnos: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque aparentamos, ¿cierto? Es que a veces no consideramos que quede bien que yo exprese la condición en la que puedo estar, ¿cierto? Uno dice, y muchas veces, mire aún el asunto que expresamos a veces los cristianos. Una persona dice: estoy mal, ¿cierto? Estoy decaído, estoy con rabia, ¿sí o no? Y la otra persona, en lugar de decirle: pues arrodillémonos, clamemos a Dios su misericordia, que limpie nuestro corazón, que saque toda esa maldad de nuestras vidas, entonces nos le dice: no, usted no puede hablar así, usted tiene que decir: yo soy un bendecido, es que yo estoy en las manos de Dios, es que yo soy un hijo de Dios. Y le estoy enseñando a expresar un poco de cosas, pero ese corazón no está viniendo en arrepentimiento al Señor. ¿Por qué está expresando todo eso? Porque en ese corazón hay muerte, ¿cierto? Y la única forma de que esa muerte salga del corazón es humillando nuestro corazón delante del Señor y clamando porque el Señor imparta de su vida sobre quién, de su vida sobre nosotros, que imparta de su vida sobre nuestros corazones, porque el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Absolutamente ¿qué? Absolutamente todo tu corazón, toda tu alma, todos tus pensamientos, todas tus fuerzas. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6. En el versículo número 5 está así esta misma palabra en el Antiguo Testamento, donde dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando nosotros miramos, está hablándonos de algo que empieza a ocupar toda nuestra atención, pero en el sentido correcto del Señor, ¿sí? Porque muchas veces nosotros buscamos esas estrategias humanas. Nosotros alguna vez pasamos por el asunto de que uno tenía que pegar versículos bíblicos por toda la casa para repetirlos, porque había que repetir las palabras del Señor, y aún versículos en la puerta para leer antes de salir, ¿cierto? Pero eso era un simple acto religioso, porque de eso no se trataba el asunto se trata es de cómo va permeando Dios mi corazón, de manera que en el lugar donde yo esté, lo de Dios permee mi vida para que mi vida termine siempre postrada delante de ¿quién? Postrada delante de Dios, rendida delante del Señor con todo el corazón. Y en Lucas, allí conmigo por favor, a Lucas capítulo número 14. Lucas en el capítulo número 14, en el versículo número 25. ¿Hasta dónde nos va conduciendo el toque del Señor en nuestro corazón? Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno quiere venir, o si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi
discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y están todas las multitudes ahí. Y el Señor, volteándose, les habla directamente al corazón. Y les habla directamente al corazón aspectos muy importantes como el que aparece ahí en el versículo número 26. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos. Recuerde que aquí la palabra aborrecer no es odiar, es amar al menos. Que el amor que yo tenga por todos los demás en comparación con el amor que haya en mi corazón hacia el Señor, si tenga una medida que totalmente diferente, ¿cierto? Alguien decía que nuestro amor por el Señor debiera de ser tan profundo que pareciera que no amara a los demás, por cómo mi corazón está atrapado por el Señor, por cómo mi corazón está cautivado por Dios con todas las fuerzas. Ahora, en este aspecto, Pauno viendo un asunto que necesita ser derribado en nuestro corazón, y es que nosotros en la búsqueda de Dios tenemos una lucha, y es sobre quién tiene el control de nuestras vidas, y nos parece muy difícil muchas veces aceptar que otro tenga el control sobre quién, sobre todos los aspectos de mi vida. Nada más piense en lo natural, que otra persona sea la que tuviera el control de todos los aspectos sobre su vida. Es más, ese control, cuando no es otorgado por el amor, empieza a poner rebelión dentro del corazón y rebeldía dentro de nuestras vidas. ¿Usted no ha visto que cuando alguien empieza a decirle cómo se sienta, cómo se viste, cómo se para, usted cómo termina finalmente? Con el deseo de quitarse a esa persona de encima. Le va causando enojo, ¿cierto? Porque usted quiere que le den libertad. Pero cuando nosotros venimos al Señor, vamos a ir aprendiendo, como dice aquí, que si alguno no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y alguna vez alguien refería que la cruz, ¿cierto? Hay gente que se expresa así cuando habla de la cruz, ¿cierto? Yo estoy cargando mi cruz, y señalan al marido, ¿cierto? Que esa es mi cruz. Me le pasó alguna vez a una persona que todos los días le decía al Señor: me tocó una cruz muy pesada. Me tocó una cruz muy pesada. Señor, cámbiame esta cruz. Dice que de pronto un día el Señor le permite tener como una visión y le permite entrar a un cuarto. Y había un cuarto lleno de diversas cruces de diversos tamaños y diversos materiales, de oro, de madera, grandes, pequeñas, de diversos colores. Y esa persona había clamado tanto al Señor que le quitara la cruz, que el Señor le da la oportunidad entonces de que escoja otra. Cuando está en ese lugar, miró todas las cruces posibles que había, y al final escogió la más pequeñita que encontró, del material más sencillo. La cogió y vino y se presentó delante del Señor. Y él dijo: Señor, esta es la cruz que quisiera. Y el Señor le dice: ¿tanto te has quejado por volver a coger la misma? Para volver a escoger la misma. Entonces nos damos cuenta que necesariamente es un asunto de en qué estado está nuestro corazón, en qué estado está nuestra vida. La cruz no tiene que ver con ese tipo de situaciones, porque la cruz no son personas y la cruz tampoco son circunstancias en nuestras vidas, porque todos los seres humanos pasamos diversas situaciones y pasamos diversas circunstancias, seamos creyentes o no seamos creyentes, pasamos muchas situaciones, pero la cruz tiene que ver con aceptar la voluntad y el señorío de Dios. ¿Sobre quién? Sobre mi vida y sobre mi corazón. Por eso el Señor, mirando la multitud, veía que no todos en la multitud estaban dispuestos a aceptar el señorío de quién,
el señorío de Cristo y el gobierno de Dios dentro de sus vidas. Cuando el Señor se le presenta al apóstol Pablo, camino de Damasco, una de las cosas que el Señor le dice a Pablo es que Él le va a mostrar cuánto le es necesario sufrir y padecer por su nombre. Y nosotros vemos que el Señor lo hace de una manera tan especial en el corazón del apóstol Pablo, que todas las situaciones que vivió jamás se volvieron en una razón para él decir que le pesaba haberse entregado al Señor. Es más, todas las cosas se desvanecieron en su corazón de tal manera que él decía que la única razón para él vivir era Cristo. Por eso él decía, para mí la vida es Cristo, para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo, porque en nada más podía encontrar vida en su corazón y nada más podía encontrar vida en su camino. Pero el asunto de hoy en día es ¿dónde está encontrando la razón de vivir la iglesia en el día de hoy, en el tiempo presente en el que estamos viviendo? El Señor añade muchas cosas, pero ninguna de las añadiduras que Dios pueda traer a nuestras vidas se equipara en importancia a lo que debe de ser Él para quién, Él para nosotros y para nuestras vidas, lo que debe ser Él para nosotros y para nuestros corazones, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo de Dios para mi corazón? Les compartía un ejemplo en estos días acerca de cómo Dios le habla a un profeta y a ese profeta le dice vaya y predique, pero lo que va a predicar no lo van a escuchar. Entonces uno pudiera decir, ¿y entonces para qué el Señor me envía a predicar? Si Él me va a dar un mensaje, y si Él ya sabe que si yo lo voy a dar, ese mensaje no va a producir ningún efecto, entonces ¿para qué voy a desgastarme haciendo algo que no va a producir nada? Pudiera ser el pensamiento natural del ser humano. Pero cuando hay una conexión con Dios, simplemente es mirar al Señor, Señor, pero si es que eso es lo que te complace a ti, si tú quieres que vaya y predique, así nadie me escuche, Señor, yo voy a hacerlo, porque ese es el deseo de quién, de tu corazón. Pero muchas veces uno en su mismidad puede pensar, no, pues si nadie me va a escuchar, ¿dónde voy a dar pues algún fruto de lo que voy a hacer? No. Entonces causaría eso desánimo al corazón. Pero cuando empezamos a morir en nuestro corazón, a nuestra voluntad, entonces ya no pensamos en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para mi corazón, y debe de ser agradable para quién, para mi vida, porque muchas veces eso causa frustración dentro del corazón y dentro de la vida, ¿cierto? Cuando uno se reúne con otros pastores, ¿sí o no? Muchas veces, más que una reunión como para humillar el corazón delante del Señor, a veces eso es un alarde de quién ha hecho más o de quién ha hecho menos, ¿cierto? Y resulta que la palabra de Dios dice, cuando dice que uno sembró y otro regó y Dios ha dado el crecimiento, cuando habla del que sembró y del que regó, dice, y eso según lo que a Dios a cada uno le ha concedido. O sea, que ¿quién fue el que concedió la medida? El Señor, ¿cierto? Entonces, ¿de qué podemos hacer alarde nosotros si todo nos lo concede es quién? El Señor. Si todo nos lo da es el Señor. Entonces, eso nos va llevando a aceptar la voluntad de Dios en qué es lo que Él quiere y cuál es su propósito para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Vaya conmigo, por favor, a esta cita que está en Primera de Reyes, capítulo número 20, verso número 1. Primera de Reyes, capítulo número 20, versículo número 1. Y apareció aquí una expresión bien tremenda. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió.
Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son... ¿De cuántos estaba adueñando ese Ben-Hadad? De todo. Y mire la respuesta del rey Acab en el verso 4. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Sí o no? ¿Cuánto estaba demandando Ben-Hadad? Todo. ¿Y cuánto estaba entregando acá? En esas porciones, ¿cierto? ¿Cuánto demanda Dios de nosotros? ¿O cuánto, hacia dónde nos está llevando Dios? ¿Cierto? Porque Él es el que nos va proveyendo para que tengamos esa entrega total de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero necesitamos entendimiento para que como iglesia podamos decirle: Señor, pues aquí está todo. Aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí está mi vida entera. Que se haga en mi vida ¿qué? Tu voluntad. Que se haga en mi vida tu propósito. Este hombre aquí se estaba entregando con todo a un hombre que no conocía, pero entregarnos con todo a un ser que no ha hecho sino amarnos desde la eternidad, a un ser que no ha hecho sino brindarnos todo lo maravilloso que es. Mire lo hermoso de la visita del Señor a María, cuando viene el ángel y le dice que es muy favorecido, se ha recibido un privilegio de parte del Señor, y el ángel le narra todo lo que es la voluntad de Dios para quién, para su vida, de cómo ha sido escogida para que en ella sea depositado un tesoro como la vida de quién, del Señor Jesucristo. ¿Qué significaba salir a decir, para María salir a contarle a un pueblo que ella no se ha casado, no ha tenido relaciones con su novio y que está embarazada, cuando necesariamente eso pudiese ser un escándalo para eso, ella pensar, aceptar esto que desea del Señor puede ser un gran oprobio para quién, para mi vida. Pero cuando ella escucha toda esta expresión de todo lo que Dios quiere, ella lo único que expresa es: hágase con tu sierva, como has dicho. O sea, no importa si esto produce escarnio, no importa si esto no produce la aprobación de todos los demás, pero que se haga en mí como tú has dicho. Qué entrega tan preciosa, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos en qué opinan los demás, ¿cierto? Pero no pensamos en que sea hecha la voluntad del Señor en mi corazón y en mi vida. Qué palabras tan hermosas las de María, cuando dice: hágase con tu sierva, como tú has dicho. Y qué hermoso que el Señor nos conduzca como iglesia en ese propósito, de que cada día le podamos decir: Señor, hágase en nosotros como tú deseas, como tú has dicho. Señor, el entregarnos a Dios por completo no va a ser lo más popular, pero sí va a ser lo mejor de nuestras vidas y lo más precioso de nuestro caminar. Cualquiera de los discípulos puede decir con todo su corazón que jamás les pesaría haberlo dejado todo para seguirlo a Él, para seguirlo a Él, haber dejado su vida, haber dejado todo lo que eran atrás y ahora haber seguido al Señor con todo su corazón. Y ese es el deseo de Dios para nosotros como iglesia, una iglesia que esté entregada primeramente al Señor con todo su corazón, que movida por Dios mismo, no movida por las manipulaciones de los seres humanos. Uno mira cómo la iglesia entregaba su economía en el libro de Hechos de los Apóstoles. No dice que después de una predicación acerca de no. Las personas tenían tanta comunión con Dios que era Dios el que los movía. Y ellos eran guiados por Dios, no guiados por la manipulación de quién, de los seres humanos. ¿A dónde los fue conduciendo el Señor?
a una entrega absoluta. Pero todo dependía era de quién, de Dios. Venía era de parte del Señor, porque cuando es Dios el que produce esa entrega lo que va a producir es un gozo inefable dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, una alegría preciosa, un gozo sobrenatural en nuestro corazón de saber que todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece al Señor. Amén. Vamos a orar en esta noche. Tal si te pones ahí sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Señor, estamos muy agradecidos contigo, Padre, que seas tú el que estés formándonos como la iglesia que tú deseas, como la iglesia que tú, Señor, anhelas, como ese pueblo, bendito Dios, que pueda descansar en ti.